Esto que nos está diciendo Fabiana. ¿Cómo podría haber intentado el actor, creo que era, introducir esa prueba? ¿Qué vías tenía? Por más que pierda, ¿qué tendría que haber hecho? Y haberlo, quizás, por lo que yo pude entender en el momento, y me imaginé en el momento, era que de repente podría haber, en la última audiencia que tuvieron, haber hecho alusión de esa posible prueba. No, en realidad la tendría que haber agregado con los actos de proposición. Lo que yo les estoy preguntando ahora es qué mecanismos tiene la parte para agregar prueba, ofrecer prueba fuera de los actos de proposición. ¿En qué supuestos? Los Si hechos hubiese nuevos. sido superviniente, Prueba manifiestamente superviniente. Fotos familiares, medio difícil que sean claramente supervinientes. Pero pongamos que yo le digo, trato de hacerla pasar por prueba claramente superviniente, perdón, y digo, yo no tenía relación con mi madre, y ahora me reencontré con mi madre, y me dio estos documentos que yo no pude ofrecer en su oportunidad. Otro supuesto, está bien. Alguien dijo hecho nuevo. El hecho nuevo difícilmente pueda ser prueba de la legitimación, que era lo que él quería acreditar. Pero sí, el otro supuesto es el del hecho nuevo. Ya no podría estar en el supuesto de la prueba referida a los hechos alegados por la contraparte al contestar la demanda. ¿Por qué? Porque estaban en la audiencia complementaria. Eso lo podría haber hecho en la audiencia preliminar. Ahora solo le quedaba la prueba de los hechos nuevos o la prueba claramente superviniente. Pero como se dijo ahí en el momento, que como que la prueba no, tampoco era muy relevante, o sea que no aportaba nada diferente a lo que ya sabían. Ese análisis, ¿es oportuno hacerlo ahora? Si la prueba aporta o no aporta. No, eso en la no, sentencia. profe, ya son la sentencia Esto es la definitiva. sentencia definitiva. Ahora, ¿qué prueba la prueba, valga la redundancia? No importa. Importa si es admisible, si la podemos hacer ingresar. Claro. Ya a entrar a valorar el contenido, me estoy saltando unos cuantos pasos. ¿Bien? Bueno, la cuestión, profe, que bueno, habían 6 testigos, o sea, tres testigos de cada parte, algunos Sí. como que no fueron ubicables, como que no les había llegado la citación, y bueno, eso, básicamente eso, o sea, se dio una fecha nueva, y hubo algo que nos llamó la atención con la compañera Arias, es el tema de los timbres. De los timbres para el expediente, unos timbres que se pegan en el expediente por la audiencia. Esos son, recuerdan que yo les dije en alguna oportunidad que hay una norma constitucional que dice la justicia será gratuita para los declarados pobres con arreglo a la ley. Si uno no es considerado pobre con arreglo a la ley, la justicia no es gratuita y hay que pagar tributos, para tributos en realidad en la mayoría de los casos. Y se pagan a través de esos papelitos de colores que se llaman timbres. Cada acto procesal tiene distintos gravámenes. Algunos de esos tributos son tributos para el Estado central y otros son para tributos para la caja de profesionales, para la jubilación de los abogados. A los de Ciudad de la Costa también, si les es posible, vayan a audiencias en el juzgado de letrado de quinto turno, que es el de Diego Sarabia, que es profesor de procesal también. Bien, bueno, lo que queríamos compartir era esa, la experiencia y la disposición de la jueza, la verdad que divina, amorosa, nos explicó todos los pasos, y bueno, nos dijo que a ella le gustaría que fuéramos a una audiencia preliminar, ya nos dio el día y la hora, porque entiende de que las técnicas, puede ser, dijo algo de eso, el procedimiento iba a ser diferente al que habíamos visto. Sí, porque vivieron una complementaria. ¿Y qué nos podés contar, Fabiana, de la registración, relacionándolo con lo de la clase que dio Valentina? De la registración, usted dice del audio, Sí. en el que bueno, está cada persona de los que estábamos ahí. Nos nombraron, profe. Las nombró en el audio. Sí, nos nombraron y cada uno de los que está allí se presenta, bueno, se les informa de que
la audiencia está siendo grabada y va a ser guardada. Y bueno, básicamente eso, profe. Eso Queda todo vieron, en el registrado. caso de las compañeras que fueron a audiencia en mi juzgado, vieron la forma de registración antigua, en acta resumida. Las compañeras vieron el sistema de registración en audio. No, allí cada uno tenía su micrófono. Me llamó, sí, lo que me llamó poderosamente la atención, la manera en la que tienen de preguntar los abogados. Incluso el ¿Qué te abogado parece? defensor, no sé, me pareció tan simple, me pareció simple, no sé. ¿Y eso te parece que favorece o perjudica la declaración del testigo? No, yo creo que hubo una intención con la que el abogado se manejó con ese léxico y es justamente el entendimiento de las personas que estaban allí. Lo Visto de que, importante bueno, es que el testigo entienda la pregunta si se sienta cómodo y nos cuente lo que sabe. claro, el demandado tenía una discapacidad, por lo que pude percibir, creo que era, además de muy mayor, era ciego, Ujú. no veía bien. Pero sí, me llamó la Bien. atención esa, la forma en la que tienen de preguntar, y en un momento el abogado defensor como que estaba hablándole mal a una de los testigos, y mismo los testigos como que lo ubicó, le dijo, bueno, no, mira, yo no, si me seguís hablando así, me paro y me voy porque yo no tengo la necesidad de estar pasando por esto. Bien. Ahí Y la repregunta, profe. es un momento para el que el juez haga uso de las facultades de dirección de la audiencia, ¿verdad? Si a alguien le falta el respeto a alguien o algo por el estilo. Fabiana, vamos a escuchar a Victoria, que hace rato que estaba levantando la mano. Hola, buenas noches. Hola. No, yo cuando escuché que era de Ciudad de la Costa me tiré de cabeza a subir la mano para preguntar si puedo escribirle por WhatsApp o algo porque me interesaría ir y no estaba enterada. ¿A quién? A Fabiana, que nos dijo que era de acá, de Ciudad de la Costa. Claro, Sí, acá con Fabiana y arregla. Si me puedo sí, sumar con podemos. ustedes. Sí, obvio, por Eh, supuesto. escribo en el grupo, ¿estás en el grupo de WhatsApp? Sí, sí. Dale, ahora Sí, escribo. sí. Era eso, nomás, gracias. De nada. Profe, buenas noches. La consulta mía era la siguiente, me generó la duda ahora cuando estaban hablando de la admisibilidad de las pruebas. ¿Rige solo, los temas que nosotros vimos, rige solo para el proceso civil o para el penal sería más o menos igual? Las reglas de admisibilidad de la prueba, estas que estamos viendo, rigen en cualquier proceso. El Código del Proceso Penal usa otras palabras, pero los conceptos son los mismos. Estos son reglas generales de admisión de prueba. Vas a ver que cuando veamos el proceso penal, las palabras son distintas, pero los conceptos son los mismos. María Fernanda. Sí, profesor, yo le quería preguntar en Montevideo a qué juzgado se puede concurrir. Al de Darwin. Tengo que escribirle a él. Civil 14. Le podés escribir a Darwin en la plataforma o como gustes. Bien. Gracias, profesor. O vas al juzgado y pedís y preguntás si podés entrar a una audiencia. Bárbaro, gracias. Alejandra. Perdón, no podía prender el micrófono. Profesor, primero le mandé un mensaje por Eva, pero en realidad ya contestó todo hoy al comienzo de la clase, así que no puedo borrarlo, pero no espero respuesta. Y después era sobre el tema del oral del sábado, en realidad. Así que ya queda para el miércoles, bárbaro. Y después a la compañera que va a ir al juzgado de Montevideo, capaz que si me quiere escribir podemos arreglar para ir juntas, porque por trabajo se me complica para trasladarme a Las Piedras. Muchas gracias. Si terminan y van juntos, mucho mejor. Ahí está. Magalí. Hola, profe, le quería preguntar si a qué juzgado puedo ir a presenciar una audiencia si soy de Canelones. Ciudad de Canelones. Sí, vivo a 10 minutos de la ciudad de Canelones. No sé ni quién está en Canelones. Déjame ver. Y te Pero digo en Las Piedras no estaba alguno de los profes. Yo voy a Las Piedras. Bueno, hasta Las Piedras podría ir. Bueno, podés ir. Me escribís por Eva y coordinamos. Bárbaro, gracias. Que sirva, me avisás y arreglamos. Yo también quiero ir al de Las Piedras.
Bueno, venga. Vamos juntos, Adrián, Walter. Vayan. Arréglense entre ustedes. Si nadie más tiene ningún comentario, ya son y cuarto, vamos a empezar con lo de la clase de hoy. Yo, ¿Les profe, parece? algo cortito. Decime. Buenas noches, soy Arias, yo Sí. fui con la compañera Ávila. Quería comentar nada más Recording que in me llamó mucho la progress. atención que el abogado del demandado, cuando se quiso presentar la prueba, mencionó el artículo 341 del CGP sobre la prueba de la foto de esta persona que explicó mi compañera, y tenía el CGP en la Sí. mano. Eso me llamó mucho la atención también, porque a veces uno cree que los abogados saben todo de memoria, y en realidad él en el momento se dirigió al artículo y se lo leyó a la jueza y se adhirió a eso. Era eso nada más. No. En general nadie sabe nada de memoria. Antonella. Sí, profe, buenas noches. Una pregunta volviendo al tema del parcial. Entonces, si está bien fundamentada, puede que la prueba sea inadmisible por dos motivos, ¿verdad? O sea, por no cumplir con dos requisitos Si vos de encontrás admisibilidad. los requisitos, te da para fundamentarlos en forma, hacelo. Está, Si perfecto. vos encontrás que tiene dos vicios, lo haces por dos. Perfecto. Bien, bajen la Gracias. mano los que tienen la mano levantada, si no van a participar. En la clase de hoy vamos a ver terminar, que me quedó colgado, recién me di cuenta que no vimos al finalizar recursos, el recurso de queja, ¿verdad? No lo vimos. Entonces, No lo hoy vimos. vamos a empezar primero con el recurso de queja, y después vamos a dar unos temas medio infames que el programa tiene y les van a aportar para una visión general del proceso, pero no mucho más que eso. Ay, se me perdió el coso de compartir la presentación. No tengo la opción de compartir. Bueno, no les comparto nada. Bien, el recurso de queja. ¿Quién sabe qué es el recurso de queja? Fabiana y María Fernanda, bajen la mano, por favor. ¿Alguien sabe lo que es el recurso de queja? Conceptualmente, el recurso de queja se ha definido como el acto de un interesado principal por el cual le solicita al tribunal que revoque la resolución de un tribunal inferior que declaró inadmisible el recurso de apelación o de casación o la excepción de inconstitucionalidad, o que admite el recurso de apelación, pero contra lo que indica la ley, otorgándole incorrectamente a este un efecto suspensivo, no suspensivo o diferido. Esa es la definición que da aval del recurso de queja. Tarigo, en cambio, dice que es el medio de impugnación destinado a obtener por decisión del tribunal inmediatamente superior el otorgamiento de recurso de casación o apelación o excepción de inconstitucionalidad que debió haber sido concedido por el tribunal inferior y que en forma irregular denegó. El recurso de queja está previsto para supuestos de recursos que tramitan ante otro tribunal, que los resuelve otro órgano jurisdiccional. Recursos o, en el caso de la excepción de inconstitucionalidad, una pretensión principal, como es la pretensión de declaración de inconstitucionalidad. Entonces, ¿cómo funciona el recurso de apelación y cómo funciona el recurso de casación o la excepción de inconstitucionalidad concedida en vía de defensa? Concedida no, interpuesta en vía de defensa. ¿Quién analiza inicialmente la admisibilidad en la apelación, que ya vimos? El primer tribunal. El tribunal que dictó la resolución. ¿Quién analiza inicialmente el recurso de casación interpuesto? ¿Ante quién se interpone? Ante el primer tribunal, el cual la eleva, ¿no era así la casación? Ante el que dictó la sentencia de segunda instancia recurrida en casación. Cuando nosotros deducimos una excepción de inconstitucionalidad en un proceso en trámite, esto lo van a estudiar el año que viene, también lo presentamos ante el tribunal que está en conocimiento del asunto. Y es este tribunal que está entendiendo en el asunto quien va a analizar la admisibilidad inicial de la excepción de inconstitucionalidad.
y va a decir si es admisible o es inadmisible. Si es inadmisible, la rechaza. Pero la ley quiere salvaguardar la garantía de que el órgano de la decisión, el que en definitiva va a resolver la apelación, va a resolver la casación o va a resolver la defensa de inconstitucionalidad, pueda controlar esa decisión por la cual el juez de primera instancia denegó el recurso o la excepción de inconstitucionalidad por considerarla inadmisible. Entonces, el recurso de queja procede en supuestos en donde hay un órgano que decide inicialmente la admisibilidad, pero un órgano que decide finalmente la admisibilidad. No sé si me entienden. ¿Les queda claro? No, ahí me perdí, profe. Cuando vos tenés un recurso que tiene una fase de admisibilidad ante un órgano distinto que el que va a decidir en definitiva, el órgano que no es el que va a decidir en definitiva te puede denegar la apelación y estar incurriendo en un error. Y él no es el dueño de la admisibilidad de ese recurso. ¿Quién es el dueño de la admisibilidad, del análisis de la admisibilidad de ese recurso? ¿Quién es que en definitiva va a decir si la apelación es admisible? El segundo tribunal. El tribunal de segunda instancia, el que deba entender en la apelación. Entonces el legislador te otorga una garantía para que el tribunal que va a decidir en definitiva la admisibilidad pueda conocer esa decisión y decir si fue correcta o no fue correcta, la de declararlo inadmisible. Es una suerte de reclamo, súplica al superior ante la transgresión del órgano de primera instancia o del órgano que está entendiendo en el asunto, que en definitiva, si me permiten la analogía, está violando la competencia del otro órgano, del que va a entender en la apelación o en la casación o en la excepción de inconstitucionalidad. Porque la competencia para resolver la admisibilidad del recurso de la defensa de inconstitucionalidad es del órgano de la decisión, en definitiva. No sé si te quedó más claro. La compañera que me preguntó. Sí, profe, gracias. Los supuestos en los cuales el recurso de queja procede en nuestro ordenamiento procesal civil es en los casos de denegación del recurso de apelación, denegación del recurso de casación, denegación de la excepción de inconstitucionalidad y el otorgamiento de un efecto a un recurso de apelación que no es el que legalmente corresponde. ¿Recuerdan cuáles eran los efectos posibles del recurso de apelación? ¿Qué efectos podía tener una apelación? Suspensivo, diferido. Suspensivo, no suspensivo y diferido. Si el juez... ¿Y quién determina cuál es el efecto que corresponde? ¿De dónde surge el efecto que corresponde? ¿La Suprema Corte de Justicia? No, nunca. Las partes cuando anuncian el... El señor juez. No. ¿De dónde surge el efecto del recurso? Del CGP. De la ley. La ley es la que determina el efecto del recurso. De acuerdo con el efecto que la ley le confiere, el juez dictará una resolución disponiendo lo que corresponda al efecto previsto legalmente. Si el juez se equivoca y le confiere a una apelación un efecto diverso de aquel que está legalmente previsto, también se puede interponer un recurso de queja para que el Tribunal Superior, que es el dueño de la admisibilidad del recurso, y en definitiva también del efecto con el que se tramita ese recurso, porque es el que va a decidir la apelación, pueda decir si se violó o no y qué efecto hay que conferirle a ese recurso. ¿Bien? Esos son las cuatro hipótesis en las cuales procede el recurso de queja por denegación de apelación, de casación, de excepción de inconstitucionalidad o por concesión de un efecto de la apelación diverso del legalmente previsto. Porque imagínense que ustedes están interponiendo una apelación que debe tramitar con efecto suspensivo y por tanto
que corresponde suspender la competencia del órgano de primera instancia para cumplir la resolución y no cumplir con la resolución. Y el juez le otorga efecto no suspensivo. Se quedarían colgados del pincel y se cumple la resolución que ustedes apelaron. Entonces la ley les permite ante eso interponer un recurso de queja por error en el efecto, en el caso del recurso conferido con un efecto que no es el que corresponde. ¿Están entendiendo o están en el parcial de mañana? Sí, no, estamos entendiendo. Pero es verdad, tenemos parcial mañana. También en el parcial de mañana. Sí, lo que pasa, profe, es que el efecto que le dé o no le dé el juez en ese caso cambia totalmente lo que es el proceso. Cambia totalmente y sobre todo le va a generar mucho perjuicio si le concede, en el caso del efecto suspensivo, efecto no suspensivo a la tramitación de la apelación. Entonces, para eso tiene este mecanismo. Los requisitos de la interposición: el recurso de queja se presenta ante el mismo tribunal que dictó la resolución denegatoria en un escrito fundado que se debe presentar dentro del plazo de 5 días a partir del siguiente de la notificación de la resolución que dispuso lo que nosotros queremos impugnar a través del recurso de queja. El procedimiento es bastante sencillo: se presenta el recurso de queja y luego, de forma inmediata a la presentación del recurso, Matías. Sí, profe, la consulta era rápida nomás. O sea, la queja se presenta ante una denegación del proceso, ya sea de casación o apelación o inconstitucionalidad, en el tribunal de primera instancia. Se puede, si el de segunda instancia resuelve también denegar el recurso, no aceptar el recurso, ya no se puede presentar una queja ante ese, ¿no? No, porque ese es llegaste al dueño del recurso. Al dueño, la verdad. Impecable, gracias, profe. El que en definitiva va a determinar si es admisible o no, te dice que es inadmisible, ya está. Hasta aquí llegó mi amor. No hay más. Ok, muchas gracias. No hay más queja. Queja de queja. Bien, se presenta ante el tribunal que denegó la apelación, la casación o la defensa de inconstitucionalidad, o que concedió el efecto violatorio de la ley, y el tribunal inferior, de forma inmediata, en primer lugar, lo que puede hacer el tribunal ante el que se presentó el recurso es, advertido de su error, modificar aquello, ¿verdad? Y decir, vaya la apelación, sustancia de la apelación traslado, revocar la decisión por la cual consideró que era inadmisible. Lo convence el que interpuso el recurso de queja y dice, sí, tiene razón, era admisible la apelación. Entonces, el recurso de apelación traslado al contrario, y le da trámite. ¿Entienden? Primero puede modificar su decisión. Pero de lo contrario, si persiste, no lo convence lo que le está diciendo, sigue entendiendo que es inadmisible, debe elaborar inmediatamente un informe que contenga las razones por las cuales considera que el recurso es inadmisible o que el recurso debe tener el efecto que legalmente corresponde. Ven que el recurso de queja en la sistemática del CGP no se sustancia con la contraparte, no se escucha al otro de forma previa. Porque si el juez revoca la decisión y admite la queja, lo que puede hacer la otra parte es interponer una queja a él también por su parte, ante el cambio. Pero no se sustancia entre las partes de manera previa. ¿Recuerdan qué era la sustanciación de un recurso? Sí, el traslado hacia la otra parte. Pero ¿cómo se entera la otra parte? ¿Y cómo se entera la otra parte? O sea, que la otra parte presentó el recurso de queja. ¿Cómo se entera de qué? De que la otra parte presentó la queja, digamos, ante esa denegación del tribunal. Porque lo puede ver en el expediente, porque el expediente es público. No lo van a notificar. En el proceso civil, como les digo, la queja es unilateral porque no se sustancia con la contraparte. El año que viene, cuando veamos el proceso laboral, vamos a ver que la queja en ese caso se sustancia.
en el proceso laboral porque lo prevé la ley, pero en el proceso civil la queja no se sustancia. Con el informe y el recurso de queja se eleva al Tribunal Superior para que decida el recurso de queja. Esa elevación se debe producir en el plazo de 5 días. Desde que se presentó, se elabora el informe y se eleva el expediente para que se resuelva la queja. Si el tribunal inferior omite este paso, no eleva la queja, la parte tiene otro mecanismo que podemos denominar queja directa, que es ir a protestar al tribunal superior, ir a protestar ante el órgano de segunda instancia o ante la Suprema Corte de Justicia para que directamente pidan el expediente. Entonces, como les decía, ante la omisión del tribunal inferior, por supuesto que puede incurrir en responsabilidad disciplinaria, pero habilita la ley al recurrente a acudir directamente ante el tribunal superior, a que éste requiera la remisión de la queja para su resolución. Llegó la queja al tribunal superior, por cualquier vía, ¿verdad? Cualquiera de las dos vías. Llegó porque mandó el juez cumplidor o el omiso se lo sacaron. Cualquiera de las dos vías le llegó al Tribunal Superior la queja. El Tribunal Superior puede rechazar la queja porque tiene razón el inferior, no es admisible la apelación, no es admisible la casación, no es admisible la defensa de inconstitucionalidad, o al recurso le corresponde el trámite, el efecto que el juez le dio. Entonces rechaza la queja. Pero también puede estudiar el asunto y darse cuenta que es admisible el recurso o es admisible la excepción de inconstitucionalidad o el efecto no fue correcto. En ese caso, ordenará sustanciar el recurso denegado o enviar la excepción de inconstitucionalidad a la Suprema Corte de Justicia o darle el efecto al recurso que legalmente corresponda. En eso consiste el recurso de queja. Profe, a mí me queda una consulta pendiente. En el caso de que la contraparte también presente una queja ante el recibimiento de esa queja, ¿los plazos cambian o se mantienen lo mismo? No, es todo lo mismo. Ante el recibimiento no, ante la revocatoria decís vos. Ahí va, sí, la revocatoria de la primer. Funciona todo igual. Funciona todo igual. Y cuando un tribunal, cuando alguien interviene, un órgano interviene resolviendo un recurso de queja y decide la admisibilidad de un recurso, no puede modificar esa decisión en la sentencia luego de que se sustancie. Imagínense, se interpuso apelación, el juez de primera instancia dijo la apelación es inadmisible, la parte interpuso queja, el órgano superior dijo es admisible, sustancie, volvió al de primera instancia, sustanció y elevó la apelación. Ahora no puede decir que es inadmisible el tribunal, queda constreñido por haber dicho que era admisible. Bien, eso lo dice la ley, fue una reforma que se introdujo en el año 2013 y pretende que no haya idas y vueltas en esta decisión de la admisibilidad de un recurso. ¿Dudas sobre el recurso de queja? De momento no, profe. Bien. Entonces, ustedes recuerden que es para apelación, casación, excepción de inconstitucionalidad y concesión de un efecto a un recurso que no es legalmente previsto. Adrián.
es que si el Tribunal Superior resuelve que la apelación, por ejemplo, era admisible en el caso de que fuera una queja por denegación de apelación, lo que va a pasar es que va a ordenar que el Tribunal de Primera Instancia sustancie la apelación. Entonces, cuando vuelva a primera instancia, lo que le va a pasar a la contraparte es que le van a dar traslado del recurso de apelación interpuesto y que originalmente había sido denegado. O sea, no, porque ya lo resolvió el Tribunal Superior que esta apelación es admisible. No se puede oponer y el tribunal no lo va a poder cambiar, la decisión de que el recurso era admisible. ¿Alguna otra pregunta sobre este tema? ¿No? Bueno, entonces vamos a ingresar en este tema que es un poquito teórico, pero vamos a hacerlo lo menos árido que se pueda. Las diversas estructuras o tipos de procesos, en primer lugar, podemos hablar de procesos principales o incidentales. ¿Quién podría aportar luz sobre esa distinción? ¿Qué es un proceso principal o incidental? Antes de eso, en materia, los procesos pueden tener distintos tipos de vinculaciones entre sí, distintos grados de conexión entre sí. Bien, hay procesos que pueden tramitar de forma concomitante, anterior o posterior a otros procesos y tener algún elemento de conexión. Eso es lo que vamos a estudiar en la clase de hoy. Victoria, se te activó el micrófono. El celu, chicos, ¿cómo queda mejor? ¿Tipo sin la luz o con la luz? Victoria, no queremos participar de tu charla. No sé, más iluminado. Bueno, la silencié yo. Bien. ¿Alguien conoce la diferencia entre proceso principal e incidental? Ya hemos hablado de procesos incidentales y hemos visto algunos. No, esta no es la clase de procesos incidentales, pero sí es una introducción teórica a la distinción entre proceso principal e incidental. ¿Qué procesos incidentales vimos que ustedes recuerden? ¿No recuerdan ninguno? En prueba documental, por ejemplo, ¿no vieron un proceso incidental? Hablamos sobre nulidades, pero podría ser el incidente de nulidad. Un incidente de nulidad, por ejemplo, Pablo. No, eso, el incidental es el que una vez resuelto no termina con la causa principal, digamos. Ahí va, vos lo estás enfocando desde la perspectiva de las resoluciones. El incidental se resuelve por una resolución ¿de qué tipo? Interlocutoria, profe, con fuerza de... Interlocutoria. María Belén. No, que con respecto a lo que vimos en el tema de la prueba documental, el proceso incidental que vimos fue el de tacha de falsedad, que vimos todo el proceso. Vimos la tacha de falsedad como proceso incidental para privar de eficacia o alegar la falsedad material de un instrumento público. ¿Verdad? Eso fue lo que vimos de proceso incidental. Y en otros temas también hemos hablado en alguna oportunidad de... Profe, ¿el proceso incidental no sería como el accesorio al principal? Es eso, exactamente eso. El proceso principal es en el que se plantea la pretensión, lo que realmente solicita la parte, lo querido por la parte. Luego los procesos incidentales son accesorios, procesos hijitos de ese proceso, que resuelven cuestiones accesorias que no son el objeto principal del planteo en un proceso. Cuestiones, por ejemplo, la falsedad de un documento. Por ejemplo, una nulidad planteada por vía incidental. ¿Bien? Queremos que apartar al juez del conocimiento de la causa. Eso no va a resolver el objeto principal, pero
se va a tramitar por un proceso incidental, si tiene vinculación con el objeto, porque nos interesa saber quién lo va a resolver. Queremos que este proceso que estamos tramitando en este juzgado se junte con otro proceso que tiene una causa similar y un objeto similar de otro juzgado, incidente de acumulación de autos. Eso es un proceso incidental también. Una pretensión chiquita, nacida de una pretensión principal, que tiene una relación de accesoriedad. ¿Qué pasa si el proceso principal queda sin objeto? Y se termina. Se termina, porque como es accesorio, sigue la suerte del principal. Y no vamos a seguir la recusación del juez si el proceso no tiene más objeto, o las partes transaron, o se le puso fin por perención. Cualquier forma de finalización del proceso va a ser, del principal, va a ser que también finalicen todos los incidentes que se refieran a ese proceso. Recuerdan que cuando vimos el recurso de apelación, ¿qué decía la apelación suspensiva? Que el juez seguía tramitando ¿qué cosa? Ahí también hablamos de incidentes. Los incidentes que tramiten por pieza separada, que se refieran a la custodia de cosas o personas. ¿Recuerdan que yo les dije son procesos hijitos del otro proceso? Y si se tramitan en expedientes separados, se los queda el juez de primera instancia. Bueno, ahí hablamos de incidentes nuevamente. Bueno, el incidente entonces es esta cuestión accesoria, distinta de la principal, que tiene relevancia en la decisión del proceso y me va como aportando elementos o quitando elementos que perjudican a la decisión o que afectan o que obstaculizan la decisión de mérito, y para eso tenemos la tramitación por vía incidental. Hay una distinción que se suele hacer en doctrina, que es entre el concepto de cuestión incidental o incidente y accidente procesal. En el proceso van pasando muchas cosas a lo largo del proceso que implican decisiones del juez. El juez va tomando decisiones para las cuales no sigue ninguna estructura. Las partes hacen peticiones, hacen planteos y se van resolviendo a través del dictado de sentencias interlocutorias. Estrictamente en el concepto de incidente como cuestión accesoria ingresan, solo que no tramitan por la estructura incidental. A eso un sector de la doctrina lo llama accidentes en el proceso y no incidentes, para distinguirlos de aquello que tramita por la estructura incidental. Esto es una cuestión que ahora en esta etapa de sus vidas no tiene mucha relevancia, pero ustedes van a ver cuando veamos en profundidad el proceso incidental, que por ejemplo el proceso incidental tiene regulada una forma de condenas procesales en relación a cómo se deben soportar los gastos en el proceso. Y si nosotros consideramos que todas las cuestiones distintas de la principal son incidentes, tendríamos el régimen de condena preceptiva en todas las decisiones que se dicten en el curso del proceso sin que tramiten por la estructura incidental. Esta distinción entre cuestiones incidentales y la estructura incidental, guárdensela ahora, porque en la clase que veamos los incidentes la vamos a retomar, cuando veamos la estructura incidental. ¿Quedó clara la diferencia entre el proceso principal e incidental? Vamos a dedicar una clase más adelante al proceso incidental. Los artículos 320 a 324 regulan la estructura incidental para la tramitación de las cuestiones distintas a la principal que tienen incidencia sobre el objeto. Segunda distinción, segunda antinomia que vamos a ver en la clase de hoy. Proceso contencioso o proceso voluntario. De esto ya hablamos cuando hablamos del concepto de proceso jurisdiccional, de objeto y finalidad. ¿Se acuerdan de qué decía Wasp, del proceso voluntario? Y si era jurisdicción, si no era jurisdicción. ¿Alguien podría distinguirme el proceso contencioso del voluntario? ¿Saben la diferencia? ¿No era cuando el contencioso, cuando habían dos partes y el voluntario una parte sola? O sea, que no había litigio.
Bueno, ahí dijiste dos cosas distintas, pero la segunda es correcta en la definición de Carneluti. En el proceso voluntario no hay litigio, y en el proceso contencioso es aquel caracterizado por la pretensión resistida o insatisfecha y que en definitiva es un litigio. Conflicto intersubjetivo de intereses caracterizado por una pretensión resistida o insatisfecha. Esa es una definición, una distinción tradicional entre proceso contencioso y voluntario. Una segunda distinción, menos tradicional, indica que el proceso voluntario o la jurisdicción voluntaria es aquella en la que no hay una afectación de un patrimonio ajeno en las pretensiones que tramitan por el proceso voluntario, o cuando la hay, esa afectación patrimonial está consentida por el afectado. ¿Bien? Esa es la definición de Barrios del proceso voluntario o la jurisdicción voluntaria. Les voy a pedir a alguno que por favor me lea el artículo 401 del CGP, que nos va a decir qué cosas tramitan por el proceso voluntario. ¿Cuál dijo, profe? 401, si no me equivoco, capaz que es otro. Dice, el 401, profe, dice sentencia contra gobiernos departamentales, entes autónomos y servicios descentralizados. 402 o 13, entonces. 402. Voluntario. Principio de la jurisdicción voluntaria. Ese. En todos los casos en que por así disponerlo la ley se deba acudir ante la jurisdicción para demostrar la existencia de hechos que han producido o puedan llegar a producir efectos jurídicos y sin causar perjuicios a terceros, se aplicarán las disposiciones del presente título. Vieron que el código permite adoptar cualquiera de las dos definiciones, porque lo que dice es, siempre que la ley requiera la intervención jurisdiccional para acertar algún derecho sin que afecte a un tercero, se siguen las reglas de la jurisdicción voluntaria. La ley dice que para obtener el asentimiento, para contraer matrimonio cuando es un menor de edad, que uno de los padres se niega, debemos recurrir ante la jurisdicción por el irracional disenso. Bueno, eso es un proceso voluntario. Cuando tenemos que obtener una venia para la venta de un bien de un menor de edad, también recurrimos a la jurisdicción voluntaria. Cuando queremos cancelar un título valor que se perdió o me lo robaron, ahí recurro, la ley dice que tengo que recurrir a la jurisdicción, proceso voluntario, porque no hay afectación patrimonial, no hay perjuicio para terceros. Hoy dijimos, la justicia será gratuita para aquellos declarados pobres con arreglo a la ley. ¿Cómo hago que me declaren pobre con arreglo a la ley? A través de un proceso voluntario, la auxiliatoria de pobreza. Adrián. No, porque en definitiva la acción posesoria va a tener como un sujeto indeterminado, como la prescripción del otro lado, o va a ser opuesta contra alguien. Eso es un problema grave que se presentó hace algunos años de tramitación de reconocimientos de posesiones a través de la vía del voluntario para después obtener una prescripción rápida. Y esto generó una destitución. Generó la destitución de... Pero esto no es para jurisdicción voluntaria, eso es tremendamente contencioso. Lo mismo que la prescripción adquisitiva. Bien, en la sucesión, otro proceso voluntario y el más típico de los procesos voluntarios probablemente.
el más numeroso en cantidad. La declaración de incapacidad, otro proceso voluntario. Mensura, deslinde y amojonamiento. Todas esas cosas horrendas las van a ver el año que viene en Procesal 2. Pero vieron que el código dedica una parte al proceso voluntario. Pero yo quiero que me recuerden, si es que lo saben, si lo recuerdan, ¿por qué se discutía el carácter jurisdiccional del voluntario? ¿Se acuerdan? Profe, si no me equivoco, no era porque una de las definiciones de lo que abarcaba el tema del proceso era dos partes las cuales tenían un litigio de por medio. Claro, si tenemos esa definición de jurisdicción, no podemos considerar jurisdicción a eso. Si incluimos en el concepto de jurisdicción a la cosa juzgada, si tenemos una definición teleológica de jurisdicción, no puede ingresar el proceso voluntario, porque en el proceso voluntario no hay cosa juzgada. Esto lo van a estudiar también más en profundidad en Procesal 2 cuando vean los voluntarios. Pero es muy importante tener clara la diferencia, porque si nos hacen pasar por voluntario una cosa que es contenciosa, podemos tener un problema muy grande. ¿Bien? Porque la decisión del proceso voluntario va a generar un grado de certeza, por ejemplo, la decisión de quiénes son los herederos de una persona fallecida genera un grado de certeza que permite el comercio, pero no inhabilita a que luego aparezcan otros sucesores, porque las decisiones del proceso voluntario no pasan en autoridad de cosa juzgada, a diferencia del proceso contencioso. ¿Bien? ¿Preguntas sobre la distinción contencioso-voluntario? No, ustedes todavía no vamos a aprender y saber qué es el proceso voluntario. Estamos viendo las distintas clasificaciones porque ya a partir de la clase que viene vamos a entrar a estudiar las estructuras en concreto, por eso tenemos que tener los conceptos generales. Luego tenemos proceso de conocimiento y proceso de ejecución. Esta es muy importante y sí es de este año, de este curso. La distinción entre proceso de conocimiento y de ejecución. En alguna oportunidad ya la hicimos, ¿verdad? ¿Qué es el proceso de conocimiento y qué es el proceso de ejecución? María Belén. En el proceso de conocimiento lo que se hace es la formación de un mandato jurídico y en el proceso de ejecución lo que se hace justamente es cumplir o hacer cumplir ese mandato jurídico. Perfecto. La definición tradicional de conocimiento y ejecución es formación del mandato, conocimiento y cumplimiento forzado de ese mandato, ejecución. Las decisiones, las sentencias, se clasifican tradicionalmente en sentencias declarativas, constitutivas y de condena. ¿Saben qué distingue a cada uno de estos supuestos? Las sentencias declarativas implican un mero acertamento, puesta en papel o determinación de un derecho, sin que implique desplazamiento patrimonial alguno. Eso es una sentencia declarativa. Por ejemplo, todas las sentencias que desestiman una demanda son declarativas, porque al desestimar la demanda simplemente está diciendo tú no tienes derecho a esa pretensión, por alguna razón, por la que sea. Eso es una sentencia declarativa. O por ejemplo, declara que Lieberman adquirió por el modo prescripción un inmueble. Esto es una sentencia declarativa, la que declara la propiedad por el modo, la adquisición de la propiedad por el modo prescripción adquisitiva. Cuando se declara una persona incapaz, ¿puede ser? También es una sentencia declarativa de un proceso voluntario. Prefiero que me declaren que tengo una propiedad ser incapaz. Solo por el ejemplo elijo lo primero. La diferencia es que la sentencia de la incapacidad
va a entrar mejor en esta segunda clasificación que voy a decir ahora. Las constitutivas hacen ingresar al sujeto producen una modificación en la realidad jurídica. Por ejemplo, declara disuelto el vínculo matrimonial por divorcio. Eso es una sentencia constitutiva que hace ingresar a la persona en un nuevo estado civil. ¿Bien? Y la declaración de incapacidad también lo hace ingresar en el estado de incapacidad con las restricciones a la contratación y las demás cuestiones que implica la declaración de incapacidad. ¿Por qué Matías dijo inmediatamente cuando declara incapaz es declarativa? Porque todas las sentencias, cualquiera sea, tienen un contenido declarativo, porque siempre dicen cuál es el derecho aplicable al caso. Entonces, sea constitutivo, sea de condena, algo declarativo va a tener. Y las de condena, por último, producen una modificación patrimonial y establecen, obligan o constriñen a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Eso es una sentencia de condena. Las sentencias de condena son las que se ejecutan. Las únicas sentencias pasibles de ejecución son las sentencias de condena. Cuando hablamos de ejecución en procesal, nos estamos refiriendo a sentencias de condena, porque el cumplimiento de tareas materiales que pueda implicar una sentencia declarativa o una sentencia constitutiva no es ejecución en el sentido que usamos en las clases de procesal, en el derecho procesal. Cuando se habla de ejecución, se habla de cumplimiento de sentencias de condena. Las otras tareas materiales en las cuales se puede hablar de ejecución impropia o de cumplimiento más o menos forzoso de una sentencia, me estoy refiriendo, por ejemplo, a la inscripción registral de la sentencia que declaró propietario a Lieberman. ¿Es una forma de cumplimiento? Sí, se ordena inscribir en un registro, pero eso no es ejecución en el sentido que vamos a estudiar en los cursos de derecho procesal. Entonces, métanse en sus cerebros que ejecutamos sentencias de condena. Entonces, María Belén, retomamos, nos dijo, formación de mandato, cumplimiento de mandato, decía Chiovenda. Más moderno, o una definición un poco distinta, incluye dentro del concepto de proceso de ejecución cualquier pretensión de condena. Cualquier proceso en el cual tramite una pretensión de condena es un proceso de ejecución. Entonces, yo promuevo una pretensión reivindicatoria de un inmueble porque Lieberman es poseedor y yo soy el dueño, el bien que quiere prescribir es de mi propiedad, y yo le reivindico ese bien. Esa pretensión, desde el momento 1 de presentación de la demanda, para Barrios de Ángeles, es una pretensión de ejecución. ¿Bien? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de esta idea de Barrios? Dice, el promotor, cuando de un proceso de cualquier tipo en el que reclama una condena, lo que está pensando es en la obtención final del resultado, y no de la sentencia. Él quiere el bien de nuevo en su patrimonio, o quiere el dinero en el bolsillo. No quiere una sentencia que diga que tiene derecho a eso. Es como medio de que se desprende de la realidad sociológica. Pero el concepto, a pesar de que sea medio atendible desde el punto de vista de la realidad, la verdad que no permite distinguir demasiado. El otro parece más adecuado, por lo menos desde la división de cómo estudiar las cosas o de cómo regular las cosas, que en un momento estamos decidiendo a qué tenemos derecho y después estamos agarrando el palo para pegarle en la cabeza y sacarle la plata. ¿Entienden? Si me permiten la maldad. Pero cuando tenemos la sentencia que dice que condena 10.000 pesos y luego queremos tener los 10.000 pesos. Y ahí podemos distinguir conocimiento de ejecución. Pero una complejización superior se produce en el hecho de que en el curso del proceso de conocimiento puede haber cosas que impliquen el uso de la fuerza y que sean una forma de ejecución. Por ejemplo, la aplicación de combinaciones, sean personales o sean económicas, esto es, establecer una multa diaria para que la parte cumpla algo,
durante el curso del proceso, o proceder al arresto por la misma razón, porque no está cumpliendo con comparecer, por ejemplo, eso es ejecución que se produce dentro de la etapa de conocimiento. Porque las combinaciones personales, las combinaciones económicas van a implicar sacarle la plata inmediatamente. Si ustedes ven cómo está regulada la combinación en el artículo 374, procede directamente al apremio, a sacarle embargarle bienes para sacarle dinero. Entonces tenemos ejecución dentro de la etapa de conocimiento. Y por otra parte, ahora te permito, Adrián, por otra parte tenemos conocimiento dentro de la ejecución, porque el proceso o etapa de ejecución tiene habilitada la interposición de dos defensas en nuestro ordenamiento, que son el pago y la inhabilidad de título, que me hacen volver a tener que estudiar en este sentido si corresponde formar, o si el mandato está bien o no está bien formado, y se nos mezcla un poco la idea de conocimiento y de ejecución en estas etapas de conocimiento en la ejecución y etapas de ejecución en el conocimiento. Ahora sí, Adrián. El lanzamiento es la ejecución del proceso de desalojo. Es el cumplimiento de la sentencia de desalojo. El similar vamos a ver cuando veamos el proceso, el año que viene, cuando veamos el proceso de la ejecución de condenas a dar, que si el dar implica entregar un bien inmueble, es muy parecido al lanzamiento, solo que el lanzamiento tiene esa denominación en los procesos arrendaticios. ¿Sí? El lanzamiento es la ejecución de un desalojo. Es sacar a la persona y obtener, recuperar materialmente la tenencia del bien desalojado. Es un ejemplo, solo que los procesos arrendaticios tienen una regulación extra código. Extra CGP tienen otras normas. No, no se llama así. Lo que tenemos es el cumplimiento, el proceso de ejecución de obligación de dar, que es sustancialmente, desde el punto de vista ontológico, lo mismo que el lanzamiento. Vamos a recuperar el bien materialmente, pero no es un lanzamiento, porque el lanzamiento es la denominación que tiene en la ley de arrendamiento. Acá va a ser un proceso de ejecución de obligación de dar, y tiene en el código regulada la forma de cumplimiento. ¿Quedó clara la diferencia entre conocimiento y ejecución? ¿Sí? Profe, están como silenciosos. ¿se podría decir que... Sí. Perdón. ¿Se podría decir que el conocimiento siempre va a venir seguido de la ejecución o son cosas totalmente distintas? No, porque si yo tengo la sentencia, primero que la sentencia puede ser finalmente, primero que puede ser que la sentencia no sea de condena, ahí no va a haber ejecución. Si la pretensión era de condena y la sentencia acoge esa pretensión y dispone la condena, ¿qué puede hacer el demandado? Solito. María Belén. Cumplirla por propia voluntad. Sí, si cumple no hay ejecución. La ejecución se da ante la ausencia de una voluntad concurrente del demandado de cumplir de honrar la sentencia. Si él viene con los 10.000 pesos y me los paga, se terminó, no hay ejecución. Bruno. Una pregunta. Un juicio de entrega de la cosa en el caso de un remate, ¿es un juicio de ejecución? No, es conocimiento. Vamos a ver que los procesos eso es conocimiento dentro de la ejecución y es un proceso monitorio especialmente nominado que está regulado dentro de la ejecución. Okay. Pero por ahora déjalo en el tintero, porque depende de quién sea además el que tiene que entregar el bien. Puede ser un tercero, puede ser el propio ejecutado, pero por ahora déjalo ahí.
vamos a ver que la entrega de la cosa es uno de los procesos monitorios regulados en el CGP, pero dame unos minutos que ya vamos a llegar a eso. Oficial y arbitral, otra distinción. Esto ya lo saben. ¿Qué diferencia hay entre proceso oficial y proceso arbitral? Germán. Si no me equivoco, profe, que el arbitral no está dentro de los parámetros jurisdiccionales, o sea, de la judicial, ¿verdad? De lo judicial. Judicial, jurisdiccional es. Sí, no, me perdí judicial. yo, profe. El proceso arbitral es ejercicio de jurisdicción confiada a particulares, justicia privada. El proceso oficial es aquel que se tramita ante los órganos jurisdiccionales del Estado. Ejercicio de función jurisdiccional por el propio Estado, con sus propias reglas, y el proceso arbitral lo van a estudiar el año que viene, María Belén. Si mal no recuerdo, además, el proceso arbitral culminaba justamente en un laudo, o sea que decidía, pero que no podía hacer ejecutar justamente lo que se decidía en ese laudo, y tenía que acudir a un tribunal para que lo hiciera ejecutar. Perfecto, porque el tribunal arbitral no puede hacer uso de la fuerza pública, porque precisamente el ejercicio de la constricción a través de la fuerza pública está reservado exclusivamente a los órganos estatales. Entonces va a tener que recurrir al tribunal oficial para obtener cualquier forma de constricción, sea a través del cumplimiento del laudo, o sea una conducción, o sea un embargo, o lo que sea. Nada que implique ejercicio de coacción puede hacer el tribunal arbitral. Para eso hay que recurrir necesariamente a los jueces oficiales. Luego tenemos la distinción de procesos ordinarios y no ordinarios. En el Código General del Proceso tenemos regulados dentro de los procesos contenciosos al proceso, por un lado, al proceso ordinario, al proceso extraordinario y al proceso monitorio. 3 estructuras para tramitar pretensiones principales contenciosas. Y luego la estructura incidental, que puede ser accesoria a cualquiera de los 3. Bien, vamos a ver y a tratar de distinguir qué es un proceso ordinario, un proceso extraordinario y un proceso monitorio. De los 3, el proceso que está regulado con mayores garantías y con plenitud de debate, conocimiento y plenitud de ofrecimiento probatorio y sin ninguna abreviación estructural, es el proceso ordinario. También los procesos no ordinarios, los distintos al ordinario, recurriendo a una definición o a un lenguaje un poco más anticuado, a veces se llaman procesos sumarios. ¿Escucharon o leyeron alguna vez procesos sumarios? Sumario quiere decir más corto, más acotado. Los procesos sumarios son, cuando lean la referencia a procesos sumarios, nos estamos refiriendo a procesos que no tienen el pleno conocimiento. Pueden ser de conocimiento sumario o de prueba sumaria. Depende de cada tipo de proceso. El proceso extraordinario está regulado, cualquiera de los procesos que no son el ordinario, están regulados para supuestos especiales, para tramitar determinado tipo de pretensiones, no para cualquier pretensión. Vamos a leer en qué casos procede el proceso extraordinario en el artículo 346. Hay algunas pretensiones que están especialmente previstas, o 347, no me acuerdo. ¿Quién lo lee? Procedimiento 346 dice. No, es el siguiente. Andá leyéndome los nombres.
Recursos y proceso extraordinario posterior, 347. No. Procedencia del proceso ordinario, 348. No, ordinario no, el del no sé cuál es, qué número es. 349, procedencia 349, dale. extraordinario. Tramitarán por el proceso extraordinario las pretensiones de conservar y de recobrar la posesión o la tenencia, la denuncia de obra nueva y de obra ruinosa a que refieren respectivamente los artículos 620, 658 a 670 y 672 a 675 del Código Civil. 2. Las pretensiones relativas a la determinación, aumento, reducción o exoneración de la prestación alimenticia a que refieren los artículos 116 a 129, 183, 194 y 233 del Código Civil, 45 a 64 del Código de la Niñez y de la Adolescencia y 54 de la Ley número 18.387 del 23 de octubre del 2008. 3. Las pretensiones que conciernen a las cuestiones previstas en los artículos 289 al 300 del Código Civil y 206 al 210 del Código de la Niñez y la Adolescencia, las relativas a los regímenes de visita, restitución o entrega de menores o incapaces, así como las previstas en los artículos 34, 37, 41, 133 numeral 1, 133.1 numeral 2, del artículo 142, 151, 174 y 189 de este último código. 4. ¿Me escuchan? Sí, te estamos escuchando. Ah, está. 4. Toda otra pretensión a la que un texto legal asigne expresamente la estructura extraordinaria. 5. Los procesos de prescripción adquisitiva de cualquier clase de bienes. Y Bien, después hay una... entonces, ¿qué? No, después está la nota que el artículo 349 fue cambiado por el artículo 1. Bien. Como acaba de leer el compañero, tenemos una serie de pretensiones que tramitan por la estructura extraordinaria. Y tiene una cláusula abierta que dice cualquier pretensión que la ley diga que tramita por la estructura extraordinaria. La ley 16.060 de sociedades comerciales dice que las pretensiones referidas en esa ley tramitan por la estructura extraordinaria cuando no tengan especialmente prevista otra. ¿Qué implica el proceso extraordinario? Que lo van a estudiar en profundidad también el año que viene, pero para que sepan cuál es la diferencia con el ordinario, en realidad no son muy distintos el ordinario y el extraordinario. El extraordinario tiene una sola audiencia en vez de tener audiencia preliminar y complementaria. Tiene alguna restricción en materia de reconvención, lo van a estudiar en profundidad el año que viene, y no tiene muchas más diferencias con el proceso ordinario. Pretende ser más breve que el proceso ordinario, pero la abreviación, en realidad en la práctica, el proceso extraordinario en los 30 y tantos años de vigencia que tiene el código, no ha mostrado una eficacia demasiado interesante en materia de celeridad. No es mucho más rápido que el proceso ordinario o el extraordinario. Ahora, parecido, ordinario y extraordinario son procesos parecidos. El que es absolutamente distinto es el tercer integrante de este trinomio, que son proceso ordinario, extraordinario y monitorio. Y el monitorio sí ha demostrado una eficacia inusitada en nuestro ordenamiento procesal civil. ¿Saben lo que es el proceso monitorio? El proceso monitorio implica un cambio estructural en el cual en el acto siguiente, inmediato a la presentación de la demanda, ¿saben cuál es? La sentencia. El acto siguiente a la presentación de la demanda es la sentencia definitiva.
Si la pretensión, si la demanda cumple con los requisitos para su acogimiento, lo que hace el juez es dictar una sentencia definitiva condicionada a que el demandado no se oponga dentro de un plazo que van a estudiar el año que viene. Entonces, el contradictorio se modifica la forma de actuación normal del proceso en que escuchamos antes de resolver, y resolvemos con el pedido de una de las partes. Se presentó la demanda, sentencia. Lo que puede hacer el demandado es defenderse después de la sentencia. La sentencia está condicionada a la no oposición de decisión, de excepciones o defensas. Alguien levanta la mano que no le veo el nombre. María. Hola, buenas noches. Se supone que son Hola. procesos más abreviados, que son como Súper para... abreviado. Si no se opone el demandado, ya tenemos la sentencia pasada en la autoridad de cosa juzgada. Para procesos que capaz que necesitan resolverse con más urgencia, como una pensión alimenticia. No. Para procesos que, ¿saben lo que es urgentísimo para nuestro legislador? Para el Uruguay lo que es urgentísimo, cobrar, agarrar plata. Son para eso los procesos monitorios. La mayoría de los procesos monitorios son para cobrar obligaciones que surgen de documentos fehacientes. Por ejemplo, de títulos valores, para privilegiar el comercio y la movilidad y el estatuto de ciertos papeles de comercio. Las pensiones alimenticias, que los niños coman, me parece que Las también... alimenticias acabamos de ver que son procesos extraordinarios. Claro, sí. No monitorios. Bien, disculpe. No pasa nada. Entonces, demanda, si cumple con los requisitos, sentencia definitiva. El demandado se puede defender, tiene un plazo para defenderse, si no se defiende, la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. Si se defiende, se abre la etapa de conocimiento y se dice si la sentencia inicial queda firme o hay que revocarla. ¿Entendieron? Profe, ¿y de cuánto es el plazo que tiene el demandado para contestar a esa demanda? 10 días. No es 10 días. contestar la demanda, es impugnar la sentencia. La sentencia. Entonces, yo lo que tengo, les pongo un ejemplo de monitorio. Tengo un cheque, me quieren cobrar, perdón, yo libré un cheque y me quieren cobrar ese cheque. Entonces, me presentan la demanda con el cheque como título, y el juez dispone, condénase a Germán Olivera a pagar la suma de 30.000 pesos, traves embargo genérico, inscríbase en el registro y cítese de excepciones por el plazo de 10 días, perdón. Entonces yo embargado, ya estoy embargado cuando me notifican, porque la sentencia definitiva me condenó y además me embargó, y yo me voy a poder defender, por ejemplo, diciendo ese cheque falso, después y con el embargo sobre mi cabeza. Y ese embargo se me va a levantar si yo gano el juicio. Yo voy a seguir todo el juicio con el embargo. ¿Entienden cómo funciona el monitorio? Les pongo el ejemplo de un monitorio para el cobro de un crédito dinerario, porque son el 99% de los casos. Después van a ver que hay monitorios para otra cosa, hay monitorios de divorcios, hay monitorios arrendaticios, de desalojos, el desalojo es un proceso monitorio, la entrega de la cosa es un proceso monitorio. Germán. No, Matías, profe. Sí, la duda que se me genera ahora es si esto es algo muy común, muy normal en nuestro proceso, o es algo... ¿El monitorio? Sí, el monitorio. La mayoría de los procesos que se promueven a diario son monitorios. Bien, interesante. Porque para el cobro de la circulación de muchas obligaciones se recurre al proceso monitorio porque el legislador les asignó esa estructura para tramitarla. Y lo que hay detrás, según Barrios, es la escasa probabilidad de que el demandado se defienda. Ante esa escasa probabilidad que el demandado se defienda, el legislador eleva
a ese título, a la categoría, a ese documento, a la categoría de título de un proceso monitorio. Entonces acelera mucho el proceso tener primero la sentencia, porque si en 10 días él no se opone, ya podemos pasar a la vía de apremio, a la ejecución, a sacarle la plata. No tenemos que esperar la tramitación de nada en el caso del monitorio sin defensas. Profe, la consulta que se me genera también es si quién decide que sea un proceso monitorio, ¿no? ¿La parte, el tribunal o quién? Como siempre, como dijimos desde el primer día de clase, ¿quién decide? El juez. No. En procesal, el La juez no ley. decide. La ley, la que decide que tramite por el proceso monitorio es la ley. Y es la ley la que eleva la categoría de títulos a determinados documentos. El proceso ordinario, artículo 348, está previsto como vía residual para tramitar cualquier pretensión que no tenga asignada una estructura distinta, tramita por el proceso ordinario. Es una vía residual el proceso ordinario. Todo lo que no tenga especialmente consignado en la ley una vía para su tramitación, tramita por el proceso ordinario. Y el proceso ordinario es lo que vamos a estudiar la clase que viene. Conexiones entre procesos. ¿Qué me podrían decir? Ya ustedes conocen el concepto de conexión procesal. Ya hablamos de esto, cuando vimos cosa juzgada. La conexión entre procesos, ¿qué determina la conexión entre los procesos? ¿Qué cosa tiene que ser conexa para que podamos hablar de procesos conexos? Blanca. Vínculo entre las pretensiones. Vínculo entre las pretensiones. Para analizar vínculos entre pretensiones vamos a comparar pretensiones. Objeto, sujeto y causa. Si de esas vinculaciones resulta que existe algún grado de conexión, vamos a tener diversos institutos procesales que derivan de esa conexión. Acumulación de pretensiones, lo vamos a ver cuando veamos demanda, acumulación de procesos o acumulación de autos, lo vamos a ver cuando veamos procesos incidentales, alcance de la cosa juzgada, ya lo vimos, es la conexión procesal la que determina si un proceso, si una decisión de un proceso puede tener efecto de cosa juzgada sobre otro. La existencia de prejudicialidad la vamos a ver cuando veamos los procesos preliminares, que es en la clase próxima. Así que la conexión de procesos nos va a ir signando varios temas del curso. Vamos a dejar por acá porque este tema realmente es nefasto. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Comentarios? Si no, se van a estudiar para el parcial. De mi parte no, profe, muchas gracias. Buena clase. Váyanse a estudiar hasta el... Profe, ¿qué había dicho después de Gracias, alcance chao. de la cosa juzgada? ¿Qué? Después de alcance de la cosa juzgada, ¿qué había dicho? ¿Qué otro instituto? ¿De la conexión? Sí, Acumulación de había autos, dicho de pretensiones. acumulación de pretensiones, acumulación de autos, alcance de la cosa juzgada, y no sé si había algún otro más. Bueno, hay otros como la intervención de terceros, la reconvención, muchas bien. cosas que vamos a ir viendo a lo largo del proceso. Muchas cosas están signadas por la conexión. Y es la Gracias. conexión entre las pretensiones la que determina si procede o no procede. ¿Algo más? De mi parte, no. Bueno. Nos vamos a Buenas dormir. noches. Buenas noches, muchas gracias.